Buenos días, esto es Directo América de France 24. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. Decenas de camiones con ayuda humanitaria entran en la franja de Gaza sumida en la hambruna por el bloqueo israelí. En las próximas horas, Hamás debe liberar a todos los 48 rehenes e Israel excarcerar a 2.000 palestinos. En Madagascar, desde un paradero desconocido, el presidente denuncia un intento de golpe de Estado. Un contingente del ejército se puso del lado de los manifestantes, rechazó las órdenes de dispararlos con fuego real y reivindicó el control total de las Fuerzas Armadas. Y tras nuevos enfrentamientos entre Afganistán y Pakistán, los talibanes informaron que sus tropas mataron a 58 oficiales pakistaníes, mientras Islamabad rebaja las víctimas mortales de sus filas a 23 y afirma que mató por su parte a 200 afganos. Iniciamos hablando de la Franja de Gaza porque en el tercer día ya de cese el fuego, decenas de camiones con ayuda humanitaria están entrando en el enclave palestino, donde el bloqueo israelí, recordemos, causó una situación de hambruna declarada en agosto por la ONU con base a los datos del IPC. Mientras en las próximas horas Israel y Hamás deben intercambiar los cautivos, el ministro de Defensa israelí, hablamos de Israel Katz, aseguró que una vez tengan los rehenes, su objetivo será destruir los túneles de Hamás, según declaraciones citadas por Haaretz. Este domingo, además, nos llegan estas imágenes aéreas que están viendo de la ciudad de Gaza, el objetivo de la última ofensiva israelí antes del cese el fuego. En Khan Yunis, al sur de Gaza, comienza a llegar la ayuda humanitaria. Según el acuerdo firmado entre Hamás e Israel, cientos de camiones como estos deben transportar diariamente productos alimenticios y médicos. Buscan abrirse paso entre los escombros y mientras algunas zonas siguen amenazadas por la hambruna, según la ONU. En el paso fronterizo de Rafah, en el límite con Egipto, estos convoys siguen esperando para poder entrar en el enclave. Antes de poder ingresar, deben ser inspeccionados por las fuerzas israelíes. Egipto y la Media Luna Roja egipcia han anunciado el envío de 400 camiones de ayuda humanitaria este domingo. En medio de la destrucción, la vida intenta retomar su curso en la ciudad de Gaza. Este domingo, decenas de miles de habitantes siguen afluyendo hacia el norte del enclave desde la entrada en vigor del alto el fuego el viernes. Este joven padre de familia recoge sus pocas pertenencias antes de regresar a su barrio en la ciudad de Gaza. Vuelvo a casa y estoy seguro de que ya no queda nada, ni rastro de vida allí. No habrá agua. Aquí al menos había un poco de agua, pero allí no habrá nada. Son muchos los que se dirigen a esta carretera costera que bordea el mar de sur a norte del enclave. Bilal al-Nahar dice que fue desplazado varias veces en los últimos meses. A pie, tirando de su carro improvisado, quiere llegar a Jabalia, al norte de la ciudad de Gaza. Estamos aterrorizados ante la idea de que la guerra vuelva a empezar. No tenemos dinero para ser desplazados de nuevo, no tenemos dinero en absoluto. No nos quedan fuerzas debido al hambre, el miedo y el agotamiento. Las tropas israelíes se han retirado en el marco de la primera fase del acuerdo negociado esta semana. Bajo los auspicios de Estados Unidos, Israel sigue ocupando más del 50% del enclave palestino. Bien, tal y como decíamos, a primera hora de este lunes de mañana está previsto que inicie el intercambio de cautivos. Hamás debe entregar a los 48 rehenes vivos y muertos que mantiene en Gaza a esta hora y luego el gobierno de Israel liberará a 2.000 palestinos presos, de los cuales solo 250 habrían sido condenados y entre los cuales habría más de 20 niños. Sin embargo, a esta hora se desconocen algunos, de hecho, varios detalles de este proceso. Expectativa en Cisjordania ocupada, pero también prudencia. El próximo lunes es la fecha marcada para el comienzo del intercambio de rehenes y presos entre Israel y Hamás. Serán en torno a 2.000 las personas que el gobierno israelí liberará, entre presos y detenidos durante los ataques en Gaza, según el acuerdo patrocinado por el presidente Trump. El pasado viernes, la administración del primer ministro Benjamin Netanyahu publicó el listado con los nombres de los condenados que liberarán. Los allegados cuentan las horas para poder volver a abrazar a sus seres queridos. Una de estas familias es la familia Shamazneh, que espera con alegría el regreso de los suyos después de más de 30 años sin poder verlos.
Esta es una alegría sin igual. Alabado sea Dios, somos felices. Que Dios complete nuestra felicidad y los traiga de vuelta sanos y salvos. Que Dios traiga consuelo a todos los que sufren. Gracias a Dios, esta es la mayor alegría, poder abrazar por fin a mi padre después de tantos años. Tenía 9 años cuando lo arrestaron, no había visitas, no lo he visto en 8 años, ni siquiera lo visité porque las autoridades no nos daban permiso. Alabado sea Dios, esta es la verdadera felicidad y les deseo paz a todos. De las cerca de 2.000 personas que Israel liberará, 250 son presos condenados y 1.700 fueron capturados durante el conflicto. Hamás también pide la liberación de algunas personas de alto perfil condenadas por Israel, que Netanyahu se niega a liberar. Entre ellos, uno de los nombres más importantes, el de Marwan Barghouti, líder de Fatah, el partido político que está al frente de la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania ocupada. Barghouti lleva más de 2 décadas encarcelado. Cumple múltiples cadenas perpetuas tras ser condenado en 2004 por atentados en Israel. Y es al mismo tiempo un máximo defensor de la solución de los 2 estados, patrocinada por gobiernos y figuras en todo el mundo. Y también el lunes, en paralelo a esta entrega de cautivos entre Israel y Hamás en Sharm el-Sheikh, en Egipto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto con Abdel Fattah al-Sisi, serán los anfitriones de una ceremonia para firmar el llamado Plan de Paz de Medio Oriente, tal y como figura en las invitaciones emitidas ya por la Casa Blanca. Según un portavoz del gobierno del Cairo, de momento han confirmado asistencia representantes de 20 países, entre ellos Emmanuel Macron, Recep Tayyip Erdogan, Friedrich Merz o Pedro Sánchez. Sin embargo, a esta hora, Hamás y el gobierno israelí han rechazado asistir, lo que profundiza, como imaginan, la incertidumbre sobre qué seguirá tras la conclusión de la fase 1 del acuerdo. Cambiamos ahora de información, vamos a Madagascar porque el presidente denunció un intento de golpe de Estado por parte de la unidad de élite del ejército llamada CAPSAT, que reivindicó el control de las Fuerzas Armadas después de ponerse del lado de los manifestantes que protestan en el país desde el 25 de septiembre. Desde entonces, según Naciones Unidas, la represión de la gendarmería ha causado 22 víctimas mortales. Militares se sublevan y toman el control de las Fuerzas Armadas en Madagascar. Un grupo de soldados de la unidad élite conocida como CAPSAT afirmó el domingo que todas las órdenes al ejército vendrían ahora desde este cuartel general. A partir de ahora, todas las órdenes del ejército malgache se originarán en el cuartel general de CAPSAT. Por ello, siempre instamos a todos los ciudadanos, sin distinción, y a todos nosotros, miembros de las Fuerzas Armadas, a cooperar para proteger los bienes comunes y evitar el saqueo. El sábado, manifestantes marcharon junto a soldados de esta unidad que conducían vehículos blindados, algunos con banderas, desde su base en Suanierana, al sur de Antananarivo. El grupo también instó a los militares a desobedecer cualquier orden de disparar a los manifestantes. Los soldados del CAPSAT, que controla toda la logística del ejército, llevaron al poder al actual presidente Andry Rajoelina mediante un golpe de Estado en 2009 que depuso al exmandatario Richard Ravalomanana. La intervención de los militares aumenta la presión sobre Rajoelina, asediados desde el 25 de septiembre por una ola de protestas liderada por jóvenes del movimiento Generación Z, inicialmente por los cortes de agua y electricidad. Este domingo, el presidente Andry Rajoelina ha denunciado un intento de golpe de Estado. La Presidencia de la República desea informar a la nación y a la comunidad internacional que en el territorio nacional se ha iniciado un intento ilegal y por la fuerza de toma del poder, contrario a la Constitución y a los principios democráticos. El presidente de la República, garante de la unidad nacional, condena firmemente este intento de desestabilización y llama a todas las fuerzas vitales de la nación a unirse para defender el orden constitucional y la soberanía nacional. La Unión Africana expresó honda preocupación y pidió soluciones pacíficas en el país, mientras Sudáfrica pide que se respete el orden constitucional. Hablamos ahora de nuevos enfrentamientos entre Afganistán y Pakistán. Este domingo, el portavoz del gobierno de los talibanes informó que sus tropas mataron a 58 oficiales
pakistaníes en operaciones nocturnas contra 25 puestos fronterizos de las autoridades de Pakistán, a las que acusan de un bombardeo contra Kabul esta semana. Sin embargo, el Ejecutivo de Islamabad rebaja las víctimas mortales de sus filas a 23 y afirma que 200 afganos murieron en los combates. Nuestra respuesta defensiva no se dirige a la población civil afgana amante de la paz. A diferencia de las fuerzas del Talibán, somos extremadamente prudentes en nuestras respuestas defensivas para evitar la pérdida de vidas civiles. Esperamos que el gobierno talibán adopte medidas concretas contra los elementos terroristas y sus perpetradores que deseen desencarrilar las relaciones entre Pakistán y Afganistán. Anoche finalizó una operación del Emirato Islámico de Afganistán. Esta fue una reacción a los ataques de Pakistán contra nuestro territorio y se llevaron a cabo en varios sectores de la frontera. En estas operaciones capturamos más de 20 puestos pakistaníes y 58 soldados pakistaníes murieron. 30 resultaron heridos y 9 de nuestros soldados murieron, además de que se les incautaron armas y municiones. Vamos ahora hasta México, donde los servicios de emergencia confirmaron que al menos 41 personas han muerto en las inundaciones y también los deslizamientos de tierra causados por las fuertes lluvias de los últimos días. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ordenó además el despliegue de 10.000 militares para apoyar las operaciones de rescate y de entrega de ayuda. Diego Bassani nos cuenta más. Se acrecenta la crisis en el centro de México por las inundaciones. Este sábado, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que las fuertes lluvias han golpeado los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro y Veracruz, dejando decenas de muertos. Según los servicios de emergencia, al menos 117 municipios han presentado afectaciones mayores por las precipitaciones. Ante la magnitud de la catástrofe, Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo, el estado con mayor cantidad de fallecidos, aseguró que los equipos en el terreno luchan por mantener las vías operativas. Continuamos trabajando para reabrir caminos y restablecer la comunicación en las zonas afectadas. Cada vía recuperada nos permite que la ayuda llegue más rápido a las comunidades. Mientras tanto, miles de personas han tenido que abandonar sus hogares ante el desbordamiento de ríos y arroyos. Muchos lo han perdido todo. Pues con las lluvias intensas de la sierra, se inundó se desbordó el río. Demasiada agua, en 2 o 3 días, demasiada agua. La presidenta del país, Claudia Sheinbaum, anunció que se extremarán las medidas para proteger a la población civil. La jefa de Estado añadió que se reunió con los gobernadores de los 5 estados afectados para evaluar los avances en la atención a la población por las fuertes lluvias. Y cerramos en Perú porque en sus primeros días como presidente, José Gerí, que asumió el cargo el viernes cuando el Congreso censuró a Dina Boluarte, encabezó un operativo sorpresa en 4 penales del país este sábado. Un gesto, podríamos decir, en el combate contra la inseguridad después de que el motivo con el que el legislativo tumbó a la expresidenta, recordemos, fue la incapacidad moral para gestionar la crisis de violencia. Samuel Salgado Castro tiene los detalles. En su primera aparición pública fuera del Palacio Presidencial, el presidente José Gerí lideró una redada en el penal de máxima seguridad Ancón 1, en Lima, como parte de un operativo coordinado en 4 centros penitenciarios del país. El objetivo, desarticular organizaciones criminales que operan desde el interior de las cárceles como parte de una campaña mediática de la presidencia por demostrar una política agresiva contra la inseguridad. No se practicó una requisa extraordinaria para poder combatir la delincuencia, sobre todo el sicariato, criminalidad organizada, y porque sabemos pues que hay criminalidad que sale del penal hacia afuera, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho para tratar de encontrar, ¿no?, o requisar instrumentos o artefactos prohibidos. Con alrededor de 200 organizaciones criminales en todo el país que secuestran y extorsionan, la inseguridad fue el talón de Aquiles de la recién destituida Dina Boluarte y el principal reto de Gerí, juramentado como el 7º presidente de Perú desde 2016, tras la votación de la moción de vacancia el viernes contra Boluarte, cuyo futuro es incierto. Tenía muchas investigaciones encima, se dice que trató de buscar refugio en algunas embajadas y se mencionó incluso la embajada de Ecuador. Sin embargo, de manera oficial, ella ha dicho de que está en Perú y que va a pasar, digamos, toda la investigación como corresponde.
No solo Dina Boluarte enfrenta acusaciones ante la justicia, José Gerí logró ser presidente a pesar de que pesaban en su contra varias denuncias, una de ellas ya archivada por violencia sexual. Hasta aquí las noticias. Enseguida regresamos con más.